Cordial saludo, estimados estudiantes. En este corto video voy a explicarles cómo resolver una ecuación trigonométrica, teniendo en cuenta que en el CIPAS anterior nos alcanzaron a explicar todos los tipos de ejercicios. En este video voy a explicar un ejercicio muy similar a los ejercicios tipo C y tipo E, que son los que aún no se habían explicado. Entonces el ejercicio que voy a resolver es el siguiente. 2 seno al cuadrado de teta menos 5 coseno cuadrado de teta es igual a 0. Eh, Siempre que vayamos a resolver una ecuación trigonométrica y dentro de esa ecuación aparezcan varias funciones, debemos hacer uso de las identidades trigonométricas para hacer una sustitución que nos permita dejar la ecuación en términos de una sola función. En la CIPA yo ya les había mostrado esta diapositiva en las que están las diferentes identidades que yo puedo utilizar. Y dependiendo del tipo de función que yo tenga, pues es la identidad que voy a utilizar. En este caso, como mi ejercicio dice seno cuadrado de teta y coseno cuadrado de teta, debo usar una identidad trigonométrica que tenga esas funciones. Que en este caso esa identidad trigonométrica es esta que está acá de primeras, que la principal dice que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y a partir de esta se generan estas otras dos. Yo ya tengo acá dentro del Word la que voy a utilizar, que en este caso es que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Sabiendo eso, entonces yo cojo mi ecuación inicial, que es esta, y en esa ecuación voy a hacer la sustitución en el seno cuadrado del ángulo para que me quede todo en términos de una sola función. Entonces, como acá dice 2, el 2 se mantiene. Luego dice seno cuadrado de teta. Entonces voy a cambiar seno cuadrado de teta por lo que es 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces hago la respectiva sustitución. Me va a quedar 2 factor de 1 menos coseno cuadrado de teta menos 5 coseno cuadrado de teta igual a 0. El siguiente paso que debo hacer es aplicar la propiedad distributiva, teniendo en cuenta que este 2 multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces me va a quedar 2 por 1, que eso es 2, y 2 por menos coseno cuadrado de teta, que eso va a ser menos 2 coseno cuadrado de teta. Y esto, más, bueno, aquí en este caso menos todo lo que sigue, voy a copiarlo acá para no demorarme tanto. Entonces va a ser menos 5 coseno cuadrado de teta y eso es igual a 0. Después de que yo haga la sustitución y la propiedad distributiva, pues como podemos notar, en esta ecuación ya solo me aparece una función que es la función coseno. Para eso es que se usan las identidades, para dejar mi ecuación en términos de una sola función. Eh, es importante tener presente que siempre el ideal es que yo la ecuación trigonométrica que vaya a resolver busque dejarla en términos de la función seno o de la función coseno. Siempre ese es el ideal. Convertirla en términos de función seno o coseno. En este caso, mi ecuación está en términos de coseno. Ahora lo que hago acá es reducir términos semejantes. Entonces, por ejemplo, acá menos 2 coseno cuadrado de teta menos 5 coseno cuadrado de teta tienen, digamos, como la misma parte literal, por decirlo así. Entonces me va a quedar menos 2 menos 5 que eso sería menos 7 coseno cuadrado de teta. Esto reduciendo términos semejantes. Y este 2 que está acá al comienzo de la ecuación, él está sumando, porque este menos es del menos 2 coseno cuadrado de teta. Entonces este 2 está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Sería 0 menos 2 que eso es menos 2. Ahí ya voy despejando mi ecuación. Ahora lo que hago es quitar ese menos 7 que está multiplicando al coseno cuadrado de teta. Recordemos que cuando yo mueva algo de una posición del igual al otro lado, lo que cambia no es el signo, sino la operación. Entonces, en este caso, ese menos 7 que está multiplicando al coseno cuadrado del ángulo va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda que el coseno cuadrado del ángulo es igual a menos 2 entre menos 7. Entonces acá menos 2 entre menos 7. Aquí, haciendo uso de las leyes de los signos, entonces menos por menos se vuelve más, me queda coseno cuadrado de teta es igual a 2 séptimos. Recordemos que para poder terminar de resolver mi ecuación, pues me debe quedar, digamos en este caso que es función coseno, coseno del ángulo solo, sin el exponente. Entonces tengo que quitarle ese exponente 2.
¿Cómo se anula un exponente 2? Con raíz cuadrada, sacándola a ambos lados. Eso quiere decir que ahora me va a quedar que el coseno del ángulo, o sea, el coseno de θ en este caso, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 séptimos. Si ustedes quieren, pueden sacar la raíz de 2 séptimos, pero les va a quedar como un número decimal. Y a veces cuando uno usa decimales, digamos, gana o pierde decimales y el resultado no va a ser tan exacto. Entonces yo les sugiero y les recomiendo que mejor trabajen el ejercicio así, con raíz de 2 séptimos, para que los resultados sean lo más exacto posibles y coincida con la evidencia del GeoGebra. Ahora, siempre que nosotros saquemos la raíz de un número, la raíz cuadrada debemos colocar más o menos, porque esa raíz puede ser positiva o puede ser negativa. Ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 3, pero también puede ser menos 3, porque menos 3 por menos 3 también es 9 positivo. Entonces puede ser positiva o puede ser negativa. Después de tener eso, entonces me van a salir dos opciones. Una opción cuando considere la raíz positiva y otra cuando la considere negativa. Entonces, para la opción 1 sería considerarla positiva. Entonces, yo vengo y digo el coseno de θ, en este caso, es entonces igual a la raíz cuadrada de 2 séptimos, raíz cuadrada de 2 séptimos y considerando la positiva. Para despejar eso, entonces lo que hago es pasar la función coseno al otro lado. Y va a pasar al otro lado como función inversa. Recordemos que función inversa pues puede ser como arco coseno, es una opción, o la otra es coseno a la menos 1. La que nosotros vamos a usar es coseno a la menos 1. Entonces yo voy a decir el ángulo θ es igual al coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de la raíz cuadrada de 2 séptimos. Como les dije, si ustedes quieren sacar la raíz, pues la pueden sacar, pero mejor usarla así para que el resultado sea lo más exacto posible. Entonces, en este caso sería algo así. Y con la calculadora, ustedes si tienen la calculadora científica a la mano, en físico, pues usan su calculadora o pueden usar la que yo les compartí en las IPAs. Yo les compartí un enlace de una calculadora en línea. Entonces, en este caso, coseno a la menos 1 de la raíz cuadrada de 2 séptimos me da como resultado 57,69 aproximado. Entonces, quiere decir que el ángulo θ va a ser igual, el ángulo θ va a ser igual a 57,69 grados. Esa sería la primera solución que nosotros tenemos. Ahora, como les dije, hay opción 1 y hay una segunda opción. Entonces, ahora voy a copiar todo esto por acá y voy a decir opción 2. Entonces, para la opción 2 voy a colocar un menos que antecede acá a la raíz para considerarla negativa. Entonces, ahora en la calculadora, cogemos y colocamos coseno a la menos 1 de menos la raíz cuadrada de 2 séptimos. Y eso nos da 122,31 grados. Y ese sería mi otro resultado. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta, según les expliqué en la silbas anterior, que según como esté la función, si es la función seno, coseno, según sea la función y según sea el valor que toma, van a haber resultados en diferentes cuadrantes. Ejemplo, aquí es coseno, el coseno del ángulo es a un valor positivo, en este caso, y en la función coseno está definida como x sobre r, es decir, que x da el signo de la función. Y eso lo vamos a explicar acá a continuación. Voy a llevarme este ángulo para tenerlo presente aquí al GeoGebra y les vamos a explicar cómo es ese análisis que ustedes deben hacer. Entonces voy a borrar esto por acá. Acá tengo una circunferencia unitaria, es decir, una circunferencia de radio 1 y sobre ella voy a explicar ese proceso. Eh, entonces voy a ubicar este ángulo inicialmente en esta herramienta. Yo puedo decirle ángulo dada su amplitud, este punto, 57,69. Bueno, que ya lo tenía escrito en este caso, sentido antihorario y le doy OK.
Entonces él me traza el ángulo. Voy a trazar acá dos segmentos como para saber dónde está el lado inicial y dónde está el lado final. Este sería el lado inicial del ángulo, este sería el lado final. Este ángulo 57,69 grados está en el cuadrante número 1. Como yo saqué el coseno del ángulo de la raíz positiva, entonces estoy considerando que el coseno es positivo. Y como ya les dije, ese valor lo da X, ¿sí? Entonces yo tengo que ver en qué cuadrantes X es positiva. X es positiva en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Entonces ya está la solución, el ángulo del cuadrante 1, pero me falta el del cuadrante 4. Entonces, ¿cómo hago para sacar el del cuadrante 4? Yo me imagino como el eje X, como un espejo, y que se refleje el lado final en el cuadrante 4. Para eso, yo voy a decir la recta perpendicular a este punto, a esta recta, perdón, o segmento, y que pase por este punto. Y voy a ubicar este punto de intersección en la parte de abajo, acá. ¿Listos? Entonces quiere decir que en este segmento, voy a trazarlo de una vez, en este segmento, de aquí a aquí, este sería el lado final del ángulo. Voy a quitar la recta perpendicular. Entonces ahora yo tengo que sacar cuánto mide el ángulo desde aquí, mi eje positivo X, en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta llegar acá, que sería el lado final. ¿Cómo sé eso? Pues a una vuelta completa, que son 360 grados, le resto este pedacito. Y este pedacito de acá es exactamente este. O sea, le resto 57,69 grados. Y ya está. El otro ángulo que nosotros tenemos es 122,31, pero acá el coseno del ángulo es negativo. Entonces, ¿en qué cuadrantes X es negativo? X es negativo en los cuadrantes 2 y 3. Entonces, el 122 es el del cuadrante 2. Nosotros ya sabemos que hasta aquí es 90 grados, hasta acá 180. Entonces, 122 en efecto está entre 90 y 180, cuadrante 2. Para saber el cuadrante 3, hago un proceso como este, análogo a este, en el que el eje X funciona como un espejo. Es decir, que el proceso para encontrar ese otro ángulo es a 360 grados restarle el que ya tengo. Para concluir, siempre que sea función coseno, digamos que el eje X funciona como mi espejo y lo que hay que hacer es que a 360 grados le resto el ángulo que ya encontré. Si es una función seno, entonces el signo lo define el eje vertical o el eje Y, entonces es positivo en 1 y 2 o negativo en 3 y 4. Entonces ahí ya no uso 360 grados, sino que uso 180 grados para encontrar quién es el ángulo del otro cuadrante. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, para la opción 1 me falta sacar un ángulo, entonces yo voy a darle acá, insertar ecuación y entonces voy a decirle teta 1, para decir que es otro ángulo diferente, va a ser entonces igual, como es función coseno y de acuerdo a todo lo que ya les expliqué, 360 grados menos el 57,69 grados. Y hacemos la operación, y en este caso entonces me queda 360 menos 57,69 y eso me da 302,31. Entonces acá igual 302,31 grados. Ese sería el otro ángulo, que en este caso es un ángulo que está en el cuadrante 4. Y eso lo podemos incluso verificar acá. Si yo le digo a esta herramienta ángulo, desde este segmento hasta este segmento, entonces él me lo mide ahí. Voy a moverlo acá para que se logre ver. Entonces este es el de acá y este es el de acá. 302,31, que es lo que yo he encontrado, en efecto. Entonces quiere decir que es correcto. Y hago un proceso similar para la opción 2. Entonces esta es la opción 2. Entonces va a ser 360 grados menos 122,31 grados. Y en este caso me va a quedar 360 menos 122,31, que eso es 237,69. Pues acá va a ser igual a 237,69 grados. ¿Listos? Y ese sería un ángulo, en este caso, en el cuadrante 3, de acuerdo a lo que ya les expliqué. Y ahí ya estarían entonces todos los resultados. Una cosa importante aclarar es que dependiendo del tipo de ecuación que ustedes tengan, pueden salir solo dos soluciones o pueden salir
4 soluciones como en este caso. Para que lo tengan presente, si de pronto salen 2, pues no se preocupen, es que pueden salir solamente 2. No hay ningún inconveniente. O 4 como en este caso. Ahora lo que vamos a hacer es verificar en el GeoGebra que las soluciones que hemos encontrado son correctas. Y además, una cosa importante es que el punto número 2 dice, utilice el GeoGebra para graficar la ecuación trigonométrica. Entonces aquí es importante hacer también la gráfica. Eso quizá me faltó decirles en la CIPAS anterior, porque solo se hizo la verificación de la solución, pero también se necesita la gráfica. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Me voy a llevar entonces acá esto para el GeoGebra. Ustedes ya saben que hay que abrir GeoGebra clásico y voy a hacer entonces acá la evidencia. ¿Sí? Entonces voy a digitar mi ecuación. Entonces ahí dice 2 seno cuadrado del ángulo. Entonces yo acá coloco 2 seno. Para el exponente 2 pueden usar el teclado que aparece acá en la parte inferior o mejor con la tecla Alt y el 2 de la fila de números colocan el exponente 2. En vez de la letra teta o la letra del alfabeto griego, debemos usar X para que el GeoGebra nos entienda lo que le estamos diciendo. Entonces eso menos 5 coseno cuadrado, entonces coseno al 2 cuadrado de X igual a 0. Y le damos Enter. Entonces, él cuando leemos Enter nos muestra en una gráfica en el plano cartesiano unas líneas verticales que cortan al eje X en las soluciones de la ecuación trigonométrica, pero las soluciones en radianes. Ahora nosotros vamos a sacar acá la solución en grados. Entonces escribimos la palabra resolución, resolución n y le damos la que dice ecuación. Y ahí en ese paréntesis donde aparece ecuación en grisecito, escribimos lo que el GeoGebra por defecto nos da antes de los 2 puntos, que en este caso es E, C y 1. Y le damos Enter. Y entonces él me va a mostrar las soluciones, que como podemos ver, en este caso hay 4 ángulos. ¿Listos? Ya vamos a verificar si es lo mismo que nosotros encontramos analíticamente. Ahora, para sacar la gráfica, vamos a digitar nuevamente nuestra ecuación, 2 seno cuadrado de x, 2 seno cuadrado de x menos 5 coseno cuadrado de x también, hasta ahí, y no le vamos a colocar el igual a 0, solo hasta ahí. Y observen que aparecen como una especie de ondas ahí. Entonces, con eso es suficiente. Le damos Enter. Y ya aparece la gráfica. Yo acá a la gráfica le puedo dar propiedades y voy a colocarle un color que sea más visible para que se note. ¿Listo? Esa gráfica nosotros sabemos que es correcta si además se corta con esas líneas verticales, que en este caso están de color negro, exactamente sobre el eje X. Como pueden ver, se cortan exactamente sobre el eje X. Aquí lógicamente se van a ver infinitas soluciones porque es periódico cada 360 grados o 2pi. Nosotros solo sacamos las que vayan entre 0 y 2pi o 0 y 360 grados. Eso quiere decir que esta sería entonces la evidencia que nosotros, o bueno, que ustedes van a colocar dentro del trabajo. Pero ya saben, Windows Shift S y recortan lo que se necesita, que con esto es más que suficiente. ¿Listos? Entonces recortamos, van y pegan ustedes en el formato de presentación del trabajo en el espacio destinado para ello, que es acá. Entonces ahí coloco. Y además vamos a verificar las soluciones. Observen que acá está 57, 69 y 122, 31, que son estas, 122 y 57. Y el GeoGebra también me los muestra negativos, ¿sí? Porque él me mide el ángulo del semieje positivo X a lo más cerca que tenga, o mejor, del eje X al lado final, pero por el camino más corto, por decirlo así. Pero nosotros sí vamos a dar el resultado en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es en su forma positiva. Entonces van a ver normalmente 2 que sí coinciden, 2 que no, porque él los toma negativos, pero nosotros los estamos dando todos positivos. Entonces, eso sería, estimados estudiantes. Con esto, absolutamente todos ustedes ya pueden dar solución a los ejercicios de los bloques 1 y 2 sin ningún inconveniente. Les agradezco mucho. Nos veremos en el CIPAS de más tarde. Es intento que está